Muy buenas tardes y gracias una vez más por acompañarnos. Recuerde que si usted es o ha sido víctima de un crimen violento en los Estados Unidos y no cuenta con un estatus migratorio, nosotros podemos ayudarle. Somos Mil Mujeres Legal Services, ONG con más de 15 años de experiencia trabajando por la comunidad hispana en los Estados Unidos. Recuerde que siempre nos puede encontrar en nuestra línea nacional 202-803-3311 y puede siempre escribirnos a nuestro correo info@milmujeres.org. Es para mí un placer y un privilegio presentar hoy a Mariana Sanz de Santa María. Ella es fundadora de Poderosas Colombia. Es educadora, activista, oradora y defensora apasionada de los derechos humanos y la igualdad de género. Es un auténtico privilegio tenerte hoy, Mariana, y bienvenida a Mil Mujeres. No, espectacular. Gracias por esta invitación. Espacios como estos y organizaciones como ustedes, cómo son de importantes para poder fortalecer un lazo y un tejido social que ha sido roto por tantas razones, sobre todo para las mujeres. Soy también latina, todo mi cuerpo es latino, entonces me emociona que esto sea un espacio para que la dignidad y los derechos de las mujeres latinas sean reconocidos, protegidos y defendidos. Entonces, pues espectacular estar acá con ustedes. Muchas gracias, Mariana. Queremos empezar conociendo un poco más acerca de ti. Sabemos que tienes varios proyectos, tienes una misión absolutamente espectacular. Así que cuéntanos un poco más acerca de quién es Mariana Sanz de Santa María y por qué uno de tus distintivos es la pasión por la educación. Claro que sí, pues mira, te cuento, Juan, yo nací afortunadamente desde el privilegio, siempre he tenido muchísimo privilegio, nací en una cuna de educadores. Entonces, desde muy pequeña comprendí y entendí que la educación era la manera más fuerte y más poderosa para poder desarrollar lo que yo más quería hacer. Y supe desde muy chiquita que yo quería ser educadora. Yo ponía mis muñecos y yo les daba clase a mis muñecos desde chiquitica. Eh, pero fue más o menos en mi adolescencia que me di cuenta que ese privilegio mío era el de muy pocos. Y eso me incomodó profundamente, sobre todo siendo colombiana, siendo tan profundamente colombiana, en un país tan desigual. Ese privilegio mío me generó mucha incomodidad. Y desde muy pequeña, desde muy chiquita, empecé a hacer activismo, tratando de balancear un poco las desigualdades y las inequidades y tratando de entenderlas. Y decidí por eso estudiar Derecho y convertirme en abogada con la idea romántica, pues, de la justicia social a través de la defensa de los derechos, que es en últimas lo que hacen ustedes, que es muy importante. Supe igual que desde el principio, cuando empecé a estudiar, que yo no quería ser abogada, porque sentía que ese lenguaje era un lenguaje muy lejano de la gente y que eran muy pocas y pocos quienes podían hablar en ese lenguaje de derechos y que quienes de verdad tenían unos derechos vulnerados pues estaban muy alejados de ese lenguaje, que seguramente ustedes vivirán esa realidad y ustedes en su trabajo buscan cerrar esa brecha. Y entendí que para mí la verdadera justicia social era la educación y era lograr que esas brechas se cerraran a través del conocimiento y el desarrollo de habilidades que nos permitieran ser nuestra mejor versión. Y por eso fue que apliqué a Enseña por Colombia, que en Estados Unidos se llama Teach for All o Teach for America. Y de Teach for America hay Enseña por Chile, Teach for India, Teach for Pakistán, Teach for UK. Y en Colombia se llama Enseña por Colombia. Y lo que hace es que convoca profesionales. En este caso yo era profesional de Derecho, para que nos pasemos por un proceso de selección muy profundo, muy complejo. Después nos formáramos en liderazgo y en pedagogía y nos enviaban y nos envían a las comunidades más vulnerables o con mayor vulnerabilidad del país, no para que nosotros las salváramos, porque eso sí que es arrogante, sino para que entendiéramos cuáles son las verdaderas dificultades del sistema educativo en el país a través de su primer escalón, que es el salón de clase. Entonces apliqué, entré, me formé y me fui al pueblo de Barú a ser profesora. Justo cuando me gradué de abogada. Y allá me cacheteó una realidad de la que yo sabía, pero que una cosa es saberla y otra cosa es vivirla. Yo Sí. sabía que había unas desigualdades de género significativas en nuestro país,
que había temas de embarazo adolescentes muy graves en nuestro país, que había temas de violencia de género y violencia sexual muy graves en nuestro país. Otra cosa es vivirla a través de mis estudiantes y verla tan crudamente de cerca y entender que la lucha por la equidad de género era una urgencia de supervivencia y se volvió mi obsesión. Y a partir de ahí empecé a construir un currículo y una metodología para hablar de lo que no se habla. Y que la única manera para poder garantizar, defender nuestros derechos es si los conocemos. Y para conocerlos necesitamos educación. Me dediqué y me dedico a la educación integral para la sexualidad, claramente con enfoque en derechos sexuales y reproductivos y en comunidades. Y así se construyó Poderosas. Y fueron ellas, mis estudiantes, las que me han enseñado qué es esto de hablar de género y de hablar de defensa de los derechos. Y a eso es a lo que me dedico hoy en día. Hoy en día soy la directora y fundadora de Poderosas Colombia, que ya hemos llegado a más de 19 comunidades del país y esperamos que podamos llegar a más lugares porque es muy importante que haya como 1000 mujeres, espacios de apoyo legal, pero sí, apoyo legal, nunca vamos a llegar al apoyo legal si ni siquiera podemos reconocer qué es la violencia, si ni siquiera podemos saber cuáles son los derechos, y para eso primero hay que educarnos, y eso me dedico yo. Fantástico, fantástico, Mariana. Tu experiencia es absolutamente fenomenal. Tú mencionas Poderosas Colombia y ya que hablamos de ello, cuéntanos un poco más acerca de esos pilares educativos que tiene Poderosas Colombia. ¿Cómo se llega a las comunidades? ¿Qué se hace con las comunidades? ¿Cómo se educa a las comunidades desde Poderosas Colombia? Muy bien, es una gran pregunta. Con el tiempo hemos entendido que tenemos que tener un proceso largo primero de alistamiento, de comprender las comunidades en todas las, y cuando hablo comunidades incluyo Bogotá, o sea, comunidades son todo grupo de personas, pues. En todas partes hay procesos ya andando. Que funcionan o no funcionan es otra cosa, pero en todas partes ya hay liderazgos, ya hay procesos que están pasando, ya hay colegios, ya hay organizaciones, ya hay colectivos, ya hay estructuras de alguna manera en todas partes, hasta en lugares más lejanos. Entonces, llegar a cualquier comunidad sin previamente entender qué ha habido y qué está pasando en esa comunidad es colonialista y es muy peligroso. Sobre todo si vamos a hablar de cosas tan íntimas y tan complejas como los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Entonces, nosotras no llegamos a ninguna comunidad que no nos haya buscado. Entiendo. Es decir, nosotras no es que tocamos la puerta en la mitad del Amazonas, hola, queremos venir a educar. No, nos buscan. ¿Y cómo nos buscan? A través de organizaciones, a través de fundaciones, a través de líderes, a través de docentes, a través de jóvenes que nos contactan por diferentes medios y nos dicen, queremos Poderosas para la Urabá, queremos Poderosas para Guajira, queremos Poderosas para... Y empezamos entonces un diálogo para poder conocer, entender muy bien qué está pasando en esa comunidad y a partir de ahí ajustar nuestro currículo a las necesidades de ese contexto y no al revés. Es decir, nosotras nos ajustamos al contexto y el contexto no se tiene por qué ajustar a nosotras. Y entonces los pilares nuestros son, nosotros somos educación distinta, somos educación experiencial. Nosotros no somos educación de matemáticas, ni somos educación de biología, en donde nos sentamos todos mirando arriba y nos van a depositar conocimiento. Nosotros, nuestros participantes, las poderosas y los poderosos, porque trabajamos también con hombres, que es fundamental, ellos y ellas traen conocimiento también. Y construimos un diálogo y un círculo de la palabra, pedagógico claramente, con un currículo claramente, con unos objetivos de aprendizaje claramente, que busca a través del diálogo, de la discusión, del baile, de la escritura, de la lectura y de todo lo que es muy contextual, poder ir poquito a poquito desarmando tantas creencias, mitos, tabús, estigmas y miedos que hay alrededor del ejercicio de nuestros derechos.
Fantástico. Sabes que cuando estabas mencionando los objetivos y pilares de Poderosas Colombia, no puedo dejar de pensar en el objetivo y la misión que tienen Mil Mujeres, ya que, como sabes, trabajamos con personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia y sé que tú tienes mucha experiencia en ese campo porque lo has vivido en las comunidades. Entonces, ¿por qué crees que educar a mujeres y a hombres, como tú lo mencionas, sobre la sexualidad, y ese es el primer aspecto que quiero que tratemos sobre la sexualidad, es importante para evitar problemas de desigualdad y violencia a futuro? Uf, Juan, mire, yo estoy absolutamente convencida que si logramos educar en sexualidad, y con sexualidad me refiero a habitar un cuerpo, a tener unas emociones, a tener una identidad, a tener relaciones con otras personas. Con sexualidad no me refiero únicamente a la genitalidad o al acto sexual. Con sexualidad me refiero a existir, a todo lo que atraviesa nuestro cuerpo, todo lo que sentimos, vivimos y cómo nos relacionamos. Si lográramos educarnos sobre eso y despojarnos de tantos roles y estereotipos de género que nos han confiscado a ciertas miedos y tareas que nos han generado muchísimas desigualdades, podríamos de verdad que escapar de la pobreza y de la violencia. Y te voy a poner un ejemplo. Em, cuando, y te voy a poner un ejemplo con hombres, cuando trabajamos con hombres sobre sexualidad y trabajamos que su sexualidad no requiere de la muestra de fuerza y de dominación para lograr la satisfacción, para enseñarles que la construcción de su masculinidad no depende de oprimir a otras y que pueden ser vulnerables y que pueden sentir emociones y expresarlas. Eso permite que en el momento en que sientan frustración, sientan desespero, sientan rabia, puedan buscar maneras alternativas a expresarlas que no sean la violencia. Que entiendan que el consentimiento es sexy, que el consentimiento es placentero, que hay muchas maneras de vivir la masculinidad y ahí ya estamos deconstruyendo las raíces y causas de tanta violencia. Porque hay una cosa muy importante que entender y es que los hombres que han sido violentos y que han sido abusivos y que han cometido violaciones, ninguno nació queriendo ser abusador, ninguno nació queriendo ser un violento. Así le enseñaron a ejercer su masculinidad. Así le enseñaron a habitar su sexualidad. Y así como se la enseñaron, podemos desaprenderla y podemos enseñarle distinto. Por eso es tan fundamental. Y por eso yo profundamente creo que meterlos a la cárcel no va a lograr cambios sistémicos, porque eso no logra cambiar a quienes vienen detrás. En cambio, si enseñamos que pueden vivir una sexualidad lindísima y un amor bonito, qué cosas tan espectaculares podemos ver. Y a las mujeres hemos sido tan naturalizadas en un rol de sumisión y de es que así son los hombres y las relaciones son violentas, que muchas veces no vemos la violencia. O la justificamos, o nos culpabilizamos, o es tanto el miedo de estar solas que ese supera el dolor y el daño y las heridas que nos genera ser víctimas de violencia. Preferimos eso, preferimos ser víctimas de violencia y quedarnos en ese mundo, en alguna relación o en algún tipo de dinámica de violencia, que estar solas. ¿Por qué? Porque también nos han enseñado que nuestra mayor desarrollo como mujeres es tener una pareja. Y que no somos capaces de hacerlo solas. Entonces también sí nos enseñan que tenemos la fuerza suficiente, pues no vamos a permitir entonces que, o no es que no vamos a permitir, sino que vamos a entender que no nos merecemos eso y que nos merecemos mucho más.
Fíjate que en lo que acabas de mencionar utilizaste la palabra enseñar varias veces. Quiero que pongamos esto en el contexto en el que muchas mujeres y hombres en las comunidades en las cuales tú trabajas y nosotros trabajamos, comunidades latinas, por supuesto, no se sienten bien hablando de sexualidad, no se sienten bien educándose en este aspecto. ¿Cómo crees tú que podemos abrir estos espacios de conversación para que tanto hombres y mujeres hablen y se eduquen en esos temas? Yo creo que lo primero que hay que hacer es construir esos espacios, como dar esas oportunidades, porque pueda que no nos sintamos cómodas, pero si vemos, ay, ahí, por allá van a hacer unos talleres sobre sexualidad, por allá de pronto van a hacer eso. Si vemos esos espacios posibles, es impresionante el interés que hay. Lo que pasa es que en una conversación formal o informal por ahí, pues tal vez no vamos a hablar de eso. Pero si vemos que hay espacios para formarnos en eso o para aprender sobre eso, hay una necesidad enorme para cuestionárnoslo todo. Entonces, abrir esos espacios permite entonces hablar de eso. Em, yo creo que también hay que aliarnos con organizaciones o instituciones como pues, los colegios, o como lugares como donde van y juegan fútbol los hombres, o las escuelas de baile, o buscar en los espacios incluso no comúnmente conocidos como educación, porque es que la educación sexual está en todas partes. Está en las películas que vemos, en las telenovelas que vemos, en la música que escuchamos, en Facebook, en Instagram, en el contenido que estamos todo el tiempo consumiendo, en la ropa que consumimos y en las cosas en general que consumimos. Si por ahí también metemos temas de sexualidad y género, qué espectáculo. Y eso ya ha ido pasando cada vez más, cada vez más. Fantástico. Otro aspecto que quiero mencionar, un poco diferente al que estábamos hablando, pero es un aspecto muy importante para ambos. Eh, en el contexto en el que nosotros estamos, muchos de nuestros clientes, decirles así, muchas de las personas con las que trabajamos, al llegar a un país diferente, Mm. escuchan muchas veces la palabra inmigrante, escuchan muchas veces la palabra ilegal. Y muchas de estas personas incluso se denominan a sí mismos ilegales, creen Mm. que son ilegales. Desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuál es tu mensaje para aquellas personas que todavía creen que son ilegales en No, un país? es una cosa muy horrible, Juan. Eso me rompe el alma. em, Me rompe el alma varias cosas al respecto de eso que estás diciendo. Uno, que en nuestros países las condiciones sean tan adversas que prefiramos irnos a un lugar donde nos van a calificar como ilegales y donde vamos a tener que conformarnos con ese estatus. Eso es lo primero que me duele profundamente. Y eso responde a, obvio, unas condiciones muy adversas de nuestros países, pero también una ficción que se ha construido de un sueño americano o canadiense, em, que va en detrimento de lo que es propio. Dos, pues en derechos humanos nadie puede ser ilegal. Tú por nacer, existir y vivir, no importa el estatus que tengas, no puedes ser ilegal. Y menos, si la situación de vulnerabilidad en la que estabas te obligó a moverte a otro país, a ser un extranjero en otro país, menos puede ser visto como ilegal, porque estás en una condición cuyos derechos están en filo, en vulnerabilidad absoluta. Em, y reconocernos, y eso tiene que ver con la educación en derechos, es que yo por existir, o todas las personas hispanas que están en Estados Unidos, eh, con papeles o sin papeles, por existir, por ser, tienen derechos. Y no siquiera considerar que son ilegales. Como es muy violenta esa calificación. Es muy violenta, va en detrimento de si yo
me autodenomino ilegal, pues ¿qué? Entonces, ¿que mis dientes son ilegales? ¿Mi pelo es ilegal? ¿Mi piel es ilegal? ¿Existir es ilegal? Es muy violento. Son papeles de lo que estamos hablando. Papeles. Los papeles no determinan mi identidad. Fantástico. Y me encanta esa frase y me encanta que estemos proyectando esto a las personas que nos están viendo en este momento, porque lo que tú dices es completamente cierto. Desde los derechos humanos no cabe la palabra ilegal en ningún aspecto. Es maravilloso lo que acabas de comentar y seguramente estamos impactando de forma positiva en este momento con las personas que nos visualizan. Finalmente, Mariana, ¿qué mensaje le darías a esas personas que han sido víctimas de crímenes violentos, de abusos y que están en ese proceso de reconstrucción? Mi mayor, mi mayor mensaje es que no están solas. Y es un mensaje un poco desafortunado porque implica que hay otras personas que también han sido víctimas y que también han sido heridas. Pero es un mensaje de que este dolor que sienten pueden aliviarlo compartiéndolo con otras personas que también lo han vivido y que hay maneras de sanar buscando esa red de apoyo. Que busquen ayuda. Porque además, cuando nos piden ayuda, se siente rico. Entonces, no, darnos cuenta que cuando le estamos pidiendo ayuda a alguien, también le estamos dando una oportunidad. Y es un sentir, se siente rico recibir una solicitud de ayuda. Porque le estás diciendo a esa persona, tú eres tan valiosa que tu ayuda me va a hacer a mí mejor. Y eso es dar. Pedir ayuda es dar. Entonces daría, uno, que no están solas. Y dos, que pidan ayuda. Porque hay muchas personas, incluso las que menos pensamos, que están dispuestas a ayudarnos. Y tres, que el poder lo tienen dentro. Poderosas, tiene ese nombre de poderosas y no empoderadas, que es distinto. Porque nadie te da el poder, tú ya lo tienes dentro. Tú ya eres poderosa o poderoso, ya lo eres. Otra cosa es que hay otros factores que han escondido ese poder. Hay que ver cómo hacemos para sacar esos factores y poder que brille. And unleash the power, como dicen los gringos, Sí. que está dentro de cada uno de ustedes. Ustedes es el poder lo tienen. Y que son tan valientes de seguir acá y de que su historia puede además ser el poder para muchas otras. Fantástico, fantástico, Mariana. Mariana Sanz de Santa María, fundadora de Poderosas Colombia. Qué placer, qué privilegio, qué orgullo tenerte con nosotros hoy en Mil Mujeres Legal Services. Recordamos, estimados oyentes, que si usted es o ha sido víctima de un crimen violento en los Estados Unidos y no cuenta con un estatus migratorio, nosotros podemos ayudarle. Somos Mil Mujeres Legal Services, ONG con más de 15 años de experiencia trabajando por ustedes, por la comunidad hispana en los Estados Unidos. Recuerde siempre nuestra línea nacional 202-808-3311 con nuestro correo info@milmujeres.org. Mariana, muchas, muchas gracias. En nombre de todas mis mujeres y todas las personas que nos ven hoy, queremos extenderte las gracias no solo por esta entrevista, sino por el valiente esfuerzo que tú haces a diario por las comunidades en las que trabajas. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo a todas y todos que nos vieron hoy. Muchas gracias. Hasta una próxima.